Bueno, iniciamos entonces esta clase que tiene como tema central la función exponencial. También vamos a abarcar la función logarítmica y la definición de potencia compleja. Les recuerdo que mientras yo comparto la pantalla no puedo ni verlos ni ver tampoco el chat. Así que si hay alguna participación en el chat porque alguien no tiene audio disponible, alguien por favor que la transmita, ¿está bien? Sobre el tema de las funciones exponenciales, les digo, es central dentro de las funciones elementales y la vamos a seguir usando, así que le vamos a dedicar un poco más de tiempo. Las preguntas que habíamos elegido, las opciones sobre la función exponencial, es sobre los conceptos más importantes, o por lo menos los que para nosotros va a ser de mayor interés. Las preguntas eran estas que estaban aquí listadas a continuación, y vamos a pasar a revisar las que consideramos que eran correctas e incorrectas para ver si estaban en claro. Las tres primeras tienen que ver con el dominio y la imagen, ¿está bien? Hay dos que son verdaderas y una que es falsa, y para poder discutir sobre ellas habría que recordar la definición de lo que es E a la Z. Esta definición de la función exponencial de E a la Z es la que se dedujo tratando de que las condiciones fueran tales que se cumplieran ciertos requisitos, y la expresión básica entonces con la que vamos a trabajar de la función exponencial es esta. Uno nota que aparecen las funciones trigonométricas coseno y seno, y la exponencial real e a la x, ¿está? A través de esa definición, noto que casi todos tienen en claro que no hay ningún problema en esta fórmula, no hay ninguna operación que esté limitada o que tenga alguna dificultad, así que la primera de las opciones de que si la función estaba definida para todos z que pertenecen al plano complejo es una opción verdadera, ¿está bien? El dominio entonces decimos son todos los complejos, y en cuanto a la imagen, se advierte que no es posible encontrar como imagen el cero. Esa era la tercera afirmación. No es posible obtener como imagen el número cero. Les pregunto, ¿por qué será que no es posible que de esta fórmula obtengamos al número cero? Les pido por favor que alguien que esté pensando en esa, que haya contestado que no hay valores, lo comparte. Porque no hay un valor para el coseno y el seno que los anule simultáneamente. Exacto. No veo quién es, pero esa es la idea. Para que fuera cero el resultado de la imagen, tendrían que ser simultáneamente cero el coseno y el seno, y no hay ningún valor de y que haga cero simultáneamente esos dos. Así que esta afirmación de que hay un valor z cuya imagen es el cero es una afirmación que no es posible. Muchas gracias. Sí, esa es la idea. No obstante, sí puede producir esta expresión, puede producir valores reales negativos, y eso es lo que queremos incluir, ¿no?, en esta novedad de la función e a la z. Porque si uno se queda con la imagen de la función exponencial e a la x dentro del campo de los reales, uno decía, ese valor de e a la x siempre es positivo. Eso sigue siendo cierto. Pero el valor de e a la z sí puede dar un número real negativo. A ver, ¿cómo sería? El e a la x siempre es positivo, pero para que diera, por ejemplo, un real negativo, lo único que tendría que ocurrir que el coseno de y fuera negativo, ¿está bien? Y eso podría ser posible. A ver, que sea real negativo quiere decir que la parte imaginaria, fuera cero. Para que fuera cero, el seno de y tendría que ser cero, y entonces y tendría que ser un ángulo o cero o pi, ¿está bien? Y para que fuera un real negativo, entonces el coseno de y tendría que ser un número negativo. Eso ocurre cuando y vale, por ejemplo, el ángulo pi o 3pi. ¿Está bien? Así que para esos números, por ejemplo, para cualquier valor de x,
con tal de que Y fuera el valor de pi, esos números tendrían por imagen un número real negativo. Así que esta afirmación es cierta, sí puede encontrar como imagen valores reales negativos. Bueno, la otra afirmación que seguía era acerca de la analiticidad. Decía que la función es analítica en todo el plano complejo. Esto efectivamente es cierto. Veo que casi todos han advertido, tienen ya en claro eso. La demostración, si uno la quisiera hacer, no tendría nada más que considerar que la parte U, que sería este producto de a la x por el coseno de y la parte B de a la x por el seno de y, esas serían las U y las B. Tendríamos que probar que efectivamente se cumplen las derivadas parciales cruzadas, las condiciones de Cauchy-Riemann, que aquí están mostradas. Se ha caído el X, ¿no? Acá debe decir E a la X por coseno de Y del otro lado también. Bueno, las condiciones de Cauchy-Riemann se cumplen para todas las valores de X y de Y además uno puede mirar que las derivadas parciales de estas funciones U y B van a ser todas continuas, ¿no? Porque las exponenciales y las trigonométricas se cumplen. Así que efectivamente es bueno que lo tengamos claro, se trata de una función entera, es decir, derivable para todo el plano complejo o analítica para todo el plano complejo. Decíamos que ahí eran equivalentes esas dos nociones. ¿Está bien? Los otros dos ítems de las preguntas son los que aparecen aquí. Habla del módulo y del argumento de la expresión e a la z. ¿Vale? Y se da la particularidad de que el módulo solo depende de una de las partes de z y el argumento solo depende del otro. Para estudiar eso, acerca del módulo de a la z, uno simplemente podría considerar, voy a marcar aquí con el puntero, para considerar el módulo de a la z, estaríamos ante el módulo de esta expresión, o lo que es lo mismo, el módulo de esta expresión, ¿no? El módulo de un producto es el producto de los módulos, y cómo nos queda aquí el módulo de a la x y el módulo de a la y. Esta parte, el módulo de a la y, va a ser simplemente uno. ¿Por qué? Porque recordemos que por Euler, esa expresión, el e a la y no es más que coseno más y seno, y cuando queremos sacar el módulo de ese número complejo, nos queda la expresión coseno cuadrado, seno cuadrado, que es la identidad trigonométrica, que simplemente suma. Así que va a ser importante para nosotros esta característica, no solo de decir que el módulo de a la z no depende de y, sino que depende solo de x y que es además igual a e a la x. ¿Vale? Esta característica va a ser de interés para nosotros, sobre todo para cuando veamos el mapeo de algunas regiones que tenemos preparadas para más adelante. Así que diría uno a partir de esta expresión, el módulo de e a la z depende solo de x y es igual en todo caso a e a la x. Por eso la primera de las opciones está marcada como una opción que no es cierta, que es falsa. Y en cuanto al argumento, recordemos que en una expresión como esta, para la exponencia, para cualquier número complejo, esta parte tiene que ver con el módulo de ese número y el y que aparece aquí tiene que ver con el ángulo. ¿Está? Así que la afirmación de que el argumento del número de a la z es y es cierta, es sí, solo depende de y. A lo sumo uno podría decir, si quiere nombrar todos los argumentos posibles, debiera agregar múltiplos de una vuelta, pero esto no es una variable, es una constante. ¿Sí? Así que varios veo que también han advertido de que la segunda de las afirmaciones que aparece aquí, que el argumento solo depende de y, es una afirmación verdadera y está bueno que ya lo tengamos en claro. Nos quedan, a ver si viene por ahí, sí, nos quedan los últimos dos ítems que hablan de que la función e a la z es una función periódica, ¿está bien? La duda es si el periodo tiene que ver con un valor real o un valor imaginario, que eran las dos opciones que aparecen. ¿Está bien? Uno podría verificar, para charlar sobre cómo argumentar sobre estas opciones, podría verificar esta expresión, que si uno piensa en la expresión para e a la z, esto es e a la x por coseno de y más y seno de y,
esa expresión de A a la Z es igual a la expresión de E elevado a un número Z, pero al que le hemos agregado a la parte imaginaria el número 2pi. 2pi, ¿sí? Porque este 2pi va a agregar a la parte imaginaria, va a agregar al i. Y como el coseno de i y el de i más 2pi son los mismos, y el seno de i más 2pi también son los mismos, porque coseno y seno real son funciones periódicas, entonces uno podría aceptar y entender que esta expresión de igualdad se verifica, es decir, que e a la z es igual a e a la z más 2pi. Esto es lo que nos permite afirmar que hay una repetición, que hay una periodicidad. ¿Sí? Y la repetición se da con este valor. Este sería el periodo o el movimiento que hay que hacer entre un z y el otro para que obtengamos el mismo resultado de la z. Entonces, uno a partir de esta idea diría la periodicidad tiene que ver con un número imaginario y entonces la opción que sería verdadera es afirmar que el periodo es 2pi i. ¿Está bien? Lo voy a imaginar. Aquí he encontrado un gráfico que me parece que aporta para esta idea de la periodicidad, que estaría mostrando lo siguiente. Aquí en este lado están los números z, y el otro lado estarían sus imágenes, sus w, por la transformación de a la z. Entonces uno mira este punto, por ejemplo, este rojo que está aquí, y dice, bueno, su imagen, supongamos que está acá, en este valor. Si yo me muevo de este punto un valor imaginario solo, sobre el imaginario le agrego 2pi, por esta propiedad de periodicidad, la imagen de ese otro punto z va a estar en el mismo lugar. Lo mismo ocurriría si de ese punto original nos moviéramos 2pi para abajo, ¿está bien? Un periodo para abajo. La imagen del e a la z de este número también estaría ubicado en el mismo lugar, ¿está bien? Esa es la idea de periódico, que se repite, ¿está bien? Por supuesto, no se trata de una función 1 a 1. Todos estos 3 puntos y todos los que seguirían para arriba tendrían la misma imagen. ¿Bien? Esa sería la idea de periódica. Se dice, por ejemplo, que esta banda, ¿sí?, que va desde menos pi hasta pi, tiene como imagen todo el plano W. Esta que está en celeste tiene como imagen todo el plano W aquí, todo el plano. Y cuando uno considera la otra banda que va desde pi hasta 3pi, es decir, un periodo abarca, la imagen de esta otra banda también cubre todo el plano complejo acá en W. Es como si se fueran solapando las imágenes unas sobre otras. ¿Sí? Otro tanto ocurre con esta banda que está aquí. Bueno, si eso ha quedado claro, ¿por qué afirman entonces que el periodo es real y no es imaginario? Ahí terminaríamos entonces con las preguntas de función exponencial. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna duda sobre esto? Algunos marcaron como periodo el valor de 2pi, pero en el modo real, ¿está bien? Eso sería indicar que se repiten con franjas verticales. ¿Está bien? ¿Alguna cuestión, alguna pregunta, alguna aclaración que quieran hacer? ¿Alguien puede abrir el audio y decirme si hay alguna pregunta en el chat, por favor? No, profe, a disposición de ayuda. Bueno, gracias. Bueno, seguimos entonces. Ahí terminarían, me parece, las preguntas sobre la función exponencial. Me gustaría entonces que viéramos, traje de los ejercicios que están propuestos en la guía, dos, elegí el 5.11 y el 5.13, ¿vale? Para que miremos su resolución. Hay otros más que los van a poder, supongo yo, afrontar ustedes solos. El ejercicio 5.11 dice hallar los valores de z que satisfacen las igualdades siguientes. Se trata entonces de ecuaciones en los dos incisos, en el A y en el B,
son ecuaciones. De un lado, una expresión en el inciso A que dice exponencial de z, que es lo mismo que e a la z, igual, esa expresión es compleja, igual a un número complejo, que en este caso particular es i. En el inciso B será otro tanto. Una expresión compleja igualado a un número complejo en estos casos. Bueno, yo elegí el primero de esos incisos para que compartamos la resolución. Les voy a dejar el otro para que ustedes lo puedan intentar. Esa expresión a veces suele generar algo de dudas. Esta notación exponencial de z es una notación equivalente a escribir e a la z. ¿Está bien? Dos formas distintas de escribirlo. Bueno, se trata de una igualdad y aquí vamos a usar lo que ya hemos venido haciendo en otras situaciones, que para que una ecuación que iguala números complejos se verifique, se tienen que verificar las partes reales deben ser iguales y las partes imaginarias deben ser iguales. ¿Está bien? Así que podríamos escribir la parte real de este lado, que es e a la x coseno de i igual a la parte real del otro número, que en este caso sería 0, y la parte imaginaria de la expresión exponencial, que sería el b de la función exponencial, igualado a 1, porque ese es el valor que acompaña a esta unidad imaginaria. Entonces, de este modo, ya como es una estrategia habitual, hemos pasado de la primera expresión, que era una igualdad entre números complejos, a un sistema de dos ecuaciones en el campo de los reales con dos incógnitas x y y. Nuestro problema se ha transformado y puede parecer entonces ya más sencillo. La estrategia que usamos cuando queremos resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que no es para nada lineal, como en este caso, suele ser variada, pero en principio podría ser: busco las soluciones de una de las ecuaciones y veo si la solución de esas son soluciones de la segunda, o qué pasa con esa solución. ¿Está? Y en general, se comienza buscando la solución de la ecuación que está igualada a 0, porque es la más sencilla de resolver. ¿Está bien? Bueno, allí yo le he puesto nombre a la primera y B a la segunda, y el intento entonces es empezar a resolver por la que está igualada a 0, que es la más sencilla. Entonces uno diría, para que este producto de a la x por el coseno de y sea 0, alguno de los dos factores que se están multiplicando allí debe ser 0. ¿Sí? O sea, e a la x tiene que ser 0 o coseno de y tiene que ser 0. Bueno, ya sabrán ustedes que del conocimiento del campo de los reales, que la expresión real e a la x nunca va a ser 0, para ningún valor de x. Así que eso ya lo vamos a descartar. Lo que sí es posible, entonces, es que el coseno de i, el coseno de y, sea 0. ¿Vale? Y eso se cumple para muchos valores. Inicialmente uno podría nombrar el primero que se le ocurre, que es el valor de pi sobre 2, pero debe advertir que también un valor de 3 medios de pi, o aquellos que surgen de agregarle múltiplos de una vuelta a esos dos, son solución de que coseno de i es igual a 0. ¿Vale? Entonces uno podría escribir una expresión como esta: la solución de la ecuación A serían los i, que son igual a pi sobre 2, más kpi, porque así yo nombro este que es el primero, que es el equivalente a 90 grados. El segundo sería 270. Para llegar al 270 le agrego una unidad de pi. ¿Vale? Entonces acá no ponemos 2 kpi, sino que ponemos kpi con k que pertenece a los números enteros. Y debiéramos decir que esta ecuación se cumple, que este producto de a la x por el coseno de i es igual a 0 para cualquier valor de i, porque con que el coseno se haga 0, el valor de x, perdón, para cualquier valor de x, no sé si dije mal, se cumple entonces para estos valores de i y para todo x. Debía haber agregado aquí que la solución de la ecuación A son estos i en particular con cualquier valor de x. ¿Okay? Ahora vamos a tomar esa solución y la vamos a ver qué pasa con la ecuación número, la que hemos nombrado como b, si se cumple o no se cumple para cada uno de ellos. ¿Está bien? Veamos ese dato. Bueno, vamos a desagregar los valores de i que encontramos acá, porque ocurre lo siguiente, que si uno considera dentro de esa solución los valores de i, por ejemplo el pi sobre 2, que es equivalente al 90,
Cuando miro ese ángulo y lo pongo en la segunda ecuación, el seno de ese ángulo, como el de todos los que les agregue múltiplo de 90 completa, el seno de ese ángulo va a ser 1. Va a ser exactamente 1. Entonces, si el seno vale 1, la otra parte, que es el e a la x, debería valer 1. ¿Está bien? Si e a la x tiene que valer 1, entonces eso restringe los valores de x 0. ¿Está bien? Es decir, hemos encontrado que parte de los y que resuelven la primera también resuelven la segunda, pero aparece una restricción al valor de x que antes no la teníamos, que x tiene que ser 0. En cambio, una situación distinta pasa con los otros valores de y, las otras mitad de valores que estaban dentro de la solución de A, que son aquellos como el 3 medios de pi o 2,70. Porque el seno de esos ángulos, recuerden que está allá abajo, el seno de esos ángulos es menos 1. Entonces, en la ecuación B original, si el seno vale menos 1, e a la x debería valer menos 1 también. Y sabemos que eso es imposible por tratarse de una expresión real, una exponencial real. Entonces, estos valores de y, que eran solución de la ecuación A, no serán solución de la ecuación B. Entonces los vamos a descartar, porque no hay valores de x que hagan que esa solución de la A sea solución de B. Así que diremos que la solución de esta ecuación son los valores de y, como el pi sobre 2, o aquellos que resulten de agregar vueltas completas, no media vuelta, acompañados con el valor de x igual a 0. Así que podríamos escribir como respuesta a este inciso la expresión de que e a la z es igual a y para los valores de z que tienen como x, como su parte real, 0. Y como su parte imaginaria, ese valor de pi sobre 2, para y, más múltiplos de vuelta completa. Y a propósito he puesto aquí entonces otro nombre distinto, n, digo n pertenece a todos. ¿Se entiende esta resolución? La miramos un poco y surge alguna duda, alguna pregunta. ¿Entendió, profe? Se entendió. Bueno, gracias a él que me hace el apoyo desde el chat. Bueno, y el otro ejercicio que me parece que puede servir, tiene que ver con el ejercicio 5.13, que habla de buscar las imágenes de ciertos segmentos. ¿Está bien? En el inciso A dice, ¿cuál es la imagen del segmento de recta vertical x igual a x sub 0, una recta vertical, con valores de la parte imaginaria entre un supuesto valor y sub 0 e y sub 1 por la transformación exponencial? ¿Sí? Espero que todos se ubiquen de que nos están proponiendo encontrar el W, no de todos los valores z, sino en particular de un segmento de recta vertical con los valores de y variando entre y0 e y1 y el valor de x fijo en un valor x sub 0. ¿Vale? Bueno, para encontrar la imagen de ese segmento, nos va a venir muy bien recordar esto que hace un rato mencionábamos, de que el módulo de e a la z tiene que ver con e a la x y que el argumento de la expresión e a la z tiene simplemente que ver con el y. ¿Está bien? Para eso, miremos entonces que la región en particular que nos están proponiendo resolver tiene x constante, está fijo en el valor de x sub 0, y el valor de y está variando entre y sub 0 e y sub 1. ¿Está bien? Sus imágenes, los W, que son definidos como e a la z, tendrán la siguiente característica. El módulo del W va a ser constante. ¿Por qué decimos que va a ser constante? Porque el módulo de W depende de x, y para este segmento el x está fijo. Entonces el módulo de W va a estar fijo
en el valor e a la x0, y el argumento del w, ese va a ser variable, porque sabemos que el argumento de la exponencial depende de y en este caso el valor de la parte imaginaria está variando o tomando distintos valores entre i0 e i1. ¿Queda claro esto? Porque si queda claro esto, ustedes me van a poder decir qué forma tiene esta imagen. ¿Quiénes son los w cuyo módulo es un valor fijo, e a la z, e a la x0, y cuyo argumento varía entre i sub 0 e i sub 1? Acá sí van a tener que abrir el audio y decirme qué forma tiene el w. Una circunferencia. Semicircunferencia. Una semicircunferencia. Dice la mitad, compañero. A ver, agreguémosle precisiones. Digamos, ¿cuál es el radio de esa circunferencia? Y preguntémonos si es la mitad necesariamente, o puede ser una porción de esa circunferencia que no necesariamente sea la mitad. ¿Cuál es el módulo y cuál es la porción? Si efectivamente es la mitad o puede ser otra. El radio sería el módulo. Sí. Y el ángulo varía entre esos dos. Entonces sería como un arco. Como un arco, ¿está bien? El módulo que es el radio, podríamos afirmar que se trata de este valor, e a la x sub 0, ese será el radio, y el argumento, el ángulo, el arco que lo define, tiene que ver con los valores iniciales y finales, ¿está bien? Este valor de i sub 0 podría ser 0, por ejemplo, y entonces empieza en el 0 la circunferencia, y si el i sub 1 fuera pi, sería media circunferencia, como decía alguien hace un ratito. O, por ejemplo, este valor i sub 0 podría ser menos pi. Y este ser 0. Y ahí también sería media circunferencia, pero la parte de abajo de la circunferencia central del origen. ¿Está bien? Yo traje acá, voy a cambiar esto para poderlo mostrar. Traje acá unas figuras que se hacen con algún software que puede ayudar en ese sentido. Miren, aquí se muestra el mapeo de la función exponencial con líneas verticales, ¿está bien? Acá muestran líneas verticales, estos valores que están aquí serían los x sub 0, y en este caso particular ha tomado como x sub 0 valores cercanos al 1, ¿está bien? Me parece que el del 1 debe ser la línea azul, ¿no? La del 1 debe ser la línea azul. Entonces uno dice, y noten ustedes que los valores de i, la parte imaginaria, están variando entre 0 y el valor un poquito por encima de pi, ¿está bien? Perdón, un poquito por encima de 3, lo cual indica que debe ser el valor de pi, ¿verdad? Entonces uno dice, la imagen de esta línea azul, que tiene x sub 0 igual a 1, su imagen la ubica uno aquí por la tonalidad, por los colores, en esta circunferencia azul, ¿está bien? La mitad de la circunferencia en este caso, ¿está bien? Y el módulo, o el radio, perdón, de esta circunferencia tendría que ver con e elevado a la 1, ¿está bien? E elevado a la 1 es un valor entre el 2 y el 3, ¿está bien? Entre esto y esto está el valor de e, ¿está bien? Este valor sería justamente e porque e a la 1 es 0, ¿está bien? Si uno considerara líneas verticales de valores de x sub 0 más chicos que 1, estos que aparecen aquí, celeste, amarillo y rojo, para valores más chicos de x sub 0, lo que va a cambiar es el módulo del w, el módulo de su imagen, y por lo tanto, si cambia el módulo, cambia el radio, ¿no? Entonces uno nota que las circunferencias, que son imágenes de esas líneas verticales, gradualmente se irían entonces también achicando. En cambio, cuando el valor de x sub 0 fuera más grande que 1, su imagen daría una mitad de circunferencia, pero con un radio mayor. ¿Está bien? ¿Queda claro esto? ¿Alguien que lo reemplace al compañero en contestar? Sí, profe, está claro. Bueno, gracias. Bueno, entonces ya hemos dado respuesta a la imagen del segmento de recta vertical. En realidad uno tendría que poner que es un arco cualquiera aquí,
con estos ángulos iniciales y finales. ¿Sí? Yo no hice eso, pero mostré el otro gráfico. Bueno, veamos lo que solicita el inciso B. Dice, ¿cuál es la imagen del segmento de recta, pero ahora horizontal? Y igual a Y0 y X variando entre X0 y X1, por la misma transformación de exponencia. Bueno, valiéndonos entonces de la misma estrategia, tenemos ahora un segmento horizontal, un espacio de esa recta completa, y diremos aquí que las imágenes, los W que vamos a obtener, tendrán argumento constante y módulo variable. Decimos argumento constante porque el argumento tenía que ver con la parte imaginaria, y aquí la parte imaginaria es constante, es 0. Y el que va a variar en este caso va a ser el módulo. El módulo de W, como es E a la X, va a variar entre E a la X0 y E a la X1. ¿Ven que aquí está mal? Esto debe decir X1. ¿Ven? Espero que todos lo adviertan, el error que está aquí incluido. ¿Qué figura es esa? Argumento constante, módulo entre un valor superior y un valor inferior. Vuelvo a preguntar. Estamos claros que la imagen de un segmento horizontal tiene esta característica. Su imagen, su W, tiene argumento constante y módulo entre dos valores positivos, por supuesto, entre un valor menor y otro mayor. ¿Qué figura sería eso en el plano W? ¿Podría ser un segmento de recta? Un segmento de recta. ¿Alguna precisión más? Porque segmentos de rectas hay muchos, pero estos son segmentos de rectas particulares. ¿Alguien le puede agregar precisión a eso? ¿Una porción de un rayo, profe? Bien. Un rayo, decíamos, es una recta que pasa por el origen. No es cualquier recta, ¿sí? Porque vieron que hay rectas que no pasan por el origen. En particular, cuando queremos describir un conjunto que tiene el mismo argumento, diríamos que es un rayo, ¿está bien? Efectivamente, eso es así. La imagen de estos segmentos de rectas horizontales están en un rayo con un ángulo θ0, ¿está bien? No, un rayo con ángulo I sub 0, y tomaremos de ese rayo en la parte de los números cuyo módulo esté comprendida entre estos dos valores. ¿Okay? Por supuesto, el rayo tendrá un ángulo dado por este valor particular de I sub 0. El I sub 0 podrá ser un valor 0 inclusive, podrá ser un valor positivo y entonces el rayo lo representará, y hasta podrá ser un valor negativo, el rayo se ubicará entonces se obtendrá girando en el sentido horario, ¿está bien? Yo he encontrado otra figura que también representa lo mismo, y aquí lo que muestra esta imagen es un estudio más completo, porque noten ustedes que no hay segmentos, sino que líneas completas, ¿verdad? Pero me parece que lo podemos seguir de esta manera. Si uno le llama, voy a buscar el puntero para que se vea, si uno mira este segmento, el A, que está sentado en el origen, ¿eh? Este está sentado en el origen, serían los reales positivos. ¿Eh? Los reales positivos tendrían un I sub 0, una parte imaginaria que vale 0. ¿Bien? Entonces el rayo correspondiente a esto, la imagen correspondiente a esto, sería también un rayo que tiene ángulo 0. Estaría acá. ¿Está bien? Esta sería la imagen de A. Pero no es todo el rayo, todo el eje, porque sabemos nosotros que el resultado de esa exponencial tiene un módulo que estaría entre el e a la 0, que es 1, y el e al infinito sería esta, ¿eh? El e al infinito sería el infinito positivo. Entonces, la imagen de este segmento A, de la semirrecta, sería en este caso, de la semirrecta A, comenzaría desde el 1, acá está marcada la circunferencia radio, comenzaría acá, y sus imágenes se empezarían a alejar hacia el infinito. ¿Bien? Acá estarían las imágenes de la. Si en cambio miramos este segmento,
aquí me equivoco. A ver, si miramos este segmento, el B. El B, ¿qué características tiene? Tiene como ángulo el valor de pi, ¿está bien? Como ángulo el valor de pi. Quiere decir que la imagen de este segmento, ¿a dónde va a estar? ¿Dónde lo puse yo? No. La imagen de ese segmento va a estar aquí, con ángulo pi. Y decimos que va a estar aquí dentro, ¿por qué? Porque el módulo va a estar entre e a la menos infinito y e a la 0. ¿Está bien? Ese valor de módulo, desde el menos infinito hasta el 0, son valores de resultados menores que 1. ¿Está bien? Entonces, la imagen de este segmento, de esta semirrecta B, va a estar contenida acá. ¿Está bien? Me resulta extraño ahora, pero lo estoy mirando así. A ver ustedes si me ayudan con este equívoco que he tenido en principio cuando lo he construido. ¿Alguien le genera duda esto que estoy diciendo? A mí me quedó la duda. Entonces, si el B va del otro lado, ¿el color violeta no tendría que estar en el medio, como en el eje B? Bueno, a ver, hagamos este pensamiento, a ver si se nos aclara. A mí me queda la duda, acompáñenme con esta idea. Vamos a mirar la imagen de estas semirrectas, de todas estas que están acá arriba, ¿está bien? Desde A hasta C, ¿está bien? Porque a ver si esa manera de ordenarnos nos aclara el pensamiento. O sea, estamos todos de acuerdo que la imagen del A estaría en el A'. Eso está bien, está aquí, ¿cierto? Bien. Cuando nos vamos moviendo, por ejemplo, a esta semirrecta verde, el I sub 0 va cambiando. El rayo será un valor de ángulo positivo mayor que el anterior. ¿Sí? La imagen de ese rayo verde va a estar desde esta parte hacia afuera. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Del mismo modo, cuando nos vamos moviendo para arriba, del celeste al azul y al rosa, el valor del rayo tendrá un ángulo cada vez mayor. Entiendo yo hasta el valor de pi. ¿Está bien? O sea, vamos obteniendo de la circunferencia de radio 1 para afuera todos los valores posibles. ¿Está bien? Ahora vamos aquí. Al D. Ah, no, esto está bien. No, ahora me estoy aclarando. Ahora me estoy aclarando. Veamos. El D. ¿Qué parte imaginaria tiene? ¿Qué parte imaginaria tiene D? Pi. Pi. Entonces el rayo, que va a ser su imagen, tiene ángulo pi. Entonces está bien la figura como la he pensado. Se me ha agarrado la confusión ahora. La imagen de D está en el rayo de ángulo pi. O sea que la imagen del D está aquí también. ¿Está bien? ¿Sí? A medida que me muevo para abajo con los distintos rayos, con los distintos valores de I, perdón, de parte imaginaria, los rayos vuelvo para acá. ¿Está bien? ¿A dónde estaba mi error? ¿A dónde estaba mi error de hace un ratito? Vuelvo a preguntar. Este segmento B, ¿qué parte imaginaria tiene? Les pregunto a ustedes. ¿Cuál es la parte imaginaria de Cero. todo? Cero, ¿está bien? Entonces el rayo, que es imagen de este, ¿a dónde está? Aquí. ¿Está bien? Me había parecido que estos números que estaban en B tenían una parte imaginaria pi, y no es así. La parte imaginaria de estos números es cero, ¿está bien? De ahí la confusión. Bueno, a ver, preguntas. Si en esta confusión que me ocurrió a mí los he confundido a ustedes, preguntas. ¿No hay preguntas entonces?
Bueno, esta es la parte que tenía preparada yo para la función exponencial, y si bien la otra parte que tiene que ver con la función logaritmo y potencias complejas es más breve, a mí me gustaría, me haría falta a mí también, parar unos minutitos, 5, 10 minutitos, lo que ustedes me digan, para poder retornar. Si están de acuerdo. Voy a detener la grabación.